Buenas noches. Hoy quería compartirles un poco de lo que Dios me hablaba y lo que Dios me mostraba que está pasando mucho en estos tiempos. Y, y primero nombrar algunas cosas que yo considero que son muchas críticas que se están dando actualmente en el ámbito cristiano. Primero, crítica, podríamos decir, a los políticos. Otra crítica que se da es a los mismos cristianos, a los que hacen marchas pro vida, vamos a decirlo así. Porque muchas veces se dice, van a las marchas, pero lo que menos viven una vida cristiana. Van a las marchas, se levantan ahora, pero si no, ni se hubieran levantado. Si no era que era un choque tan rotundo. Otras críticas más que se hacen es a los pastores. ¿Por qué este pastor predica así? ¿Por qué este pastor dura tanto tiempo? ¿Por qué este pastor dura tan poco tiempo predicando? ¿Por qué este pastor no se esfuerza más? Críticas y críticas y críticas. Otra crítica es a los mismos amigos de uno en el ámbito cristiano. ¿Por qué no me saluda? ¿Por qué no me habla ahora en cuarentena que ninguno está ocupado? ¿Por qué no se ocupa de mí que yo soy su amigo? Sin ponernos a pensar que quizá que tiene cosas que hacer. También otra crítica es a los, vamos a decirlo así, religiosos. A los que aparentan conocer de Dios pero no lo están viviendo. También sí hay críticas hacia ellos. Y por último, críticas en torno a... Hay como dos bloques. Los cristianos que dicen estamos en contra de lo actual, o sea, de lo homosexual, de esa clase de relaciones. Y hay cristianos que dicen, vení, Dios es amor, Dios te ama. Bueno, en relación a todas esas cosas que yo considero críticas de un lado para otro, y en el medio del ámbito cristiano, Dios me llevó a leer unos cuantos capítulos de la palabra y es lo que les iba a compartir hoy. Si vemos, lo primero a definir acá sería que si las críticas son buenas delante de Dios. Bueno, primero que nada ir a Romanos capítulo 12. Bueno, el versículo 2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Se nos dice, no se amolden al mundo actual. Si nosotros criticamos, como todo el mundo se critica unos a otros, se quejan unos con otros, no los conforma nada, a ninguno. Si estamos criticando, nos estamos amoldando al mundo actual. Debiéramos preguntarnos eso. Si nos dedicamos a las críticas, estamos haciendo algo mal. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo que a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo como oración, según la medida de fe que Dios le haya dado. Esto también es creerse súper espirituales. En estos tiempos muchos juzgamos a otros porque nos creemos más espiritual. Y acá se nos dice que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos. Luego, del versículo 4 en adelante se nos dice que somos un cuerpo y que todos tenemos dones diferentes. Bueno, y si vemos los dones que hay, versículo 6, profecía, el de profecía que lo use en proporción a su fe, el de prestar un servicio que lo preste, el de enseñar que enseñe, si es el de animar a otro que los anime, si es el de socorrer a los necesitados que dé con generosidad, si es el de dirigir que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión que lo haga con alegría. Si vemos acá, no hay cosas malas, o sea, es todo bueno, todo para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, ¿qué lugar tiene la crítica? El criticar a los demás. Acá parece que lo que se nos anima es a estar unidos, no a dividirnos. Luego en el versículo 9 en adelante, dice, se nos habla del amor, de cómo deberíamos estar actuando. Si nosotros criticamos,
pensemos en esto, a ver si estamos haciendo algo de esto, pues si no, ni debiéramos pensar en criticar si no estamos cumpliendo con esto. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Qué quiere decir amor de familia? Respetándose y honrándose mutuamente. Si hay crítica, nos respetamos. Si hay críticas, ¿nos honramos? Serían las preguntas. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu Santo. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Ahora se nos habla de gente que persigue, enemigos. ¿Y qué hay que hacer con los enemigos? Bendecir, no maldecir. ¿Qué hay que hacer con los hermanos? Ayudarlos. Estamos ayudando, estamos dando bendición a otros. Acá se nos habla de perseguidores, enemigos. Si no bendecimos a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a bendecir a quienes nos persiguen? Sería la pregunta. ¿Para qué lugar a la crítica? Me pregunto. Se nos dice en el versículo 15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Este versículo es clave. Dice, vivan en armonía unos con los otros. Si hay críticas y críticas y críticas en el ambiente cristiano, ¿hay armonía? Si somos arrogantes y no somos solidarios, si nos creemos los únicos que saben, ¿hay armonía? La verdad es que no. Por eso seguir y ver que se nos dice no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos también. No pagar a nadie mal por mal. O sea, nos hizo algo malo, no debemos devolverle. No debemos vengarnos. Aparte se nos dice que en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No podemos vivir en paz con los mismos cristianos, vamos a vivir en paz con todos. También se nos dice, no tomen venganza, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos venganza. No confiamos en Dios que Él va a pagar a los que nos hayan hecho mal. También se nos dice que si tu enemigo tiene hambre, o sea, a nuestro enemigo le demos de comer, si tiene sed le demos de beber, y así se va a avergonzar de su conducta. ¿Y cómo cierra este capítulo? Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. ¿Qué estamos haciendo? Sería la pregunta. Si nos estamos dando la crítica, nos estamos amoldando al mundo. Si nos amoldamos al mundo, estamos haciendo el mal. Y debemos vencer al mal con el bien. Tengamos en cuenta estas cosas. Si vamos al capítulo 13, se nos habla de las autoridades. Quisiera leer hasta el versículo 3. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridades que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Bueno, acá se nos habla de un modelo de autoridad, podríamos decir, en cualquier ámbito de autoridad, y aún de los gobernantes. Un modelo que Dios estableció y es infundir terror a los que hacen lo malo, no a los que hacen lo bueno. Pero si ni siquiera ellos tienen claro qué es malo y qué es bueno, entonces si ellos hacen algo malo, algo que va en contra de la palabra de Dios, las autoridades, y nos quieren obligar a hacer eso, a aceptar eso, no debemos hacerlo porque fueron establecidos por Dios, pero no están haciendo lo que Dios quiere que hagan, no están haciendo el bien. Si vamos a
a Hechos, Pedro y los apóstoles dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero que nos vamos a quedar ahí criticando también a los gobernantes. Este hace mal esto, este hace mal aquello. ¿Qué se nos dice la palabra de Dios? Si nos vamos a Timoteo, a 1 Timoteo 2, sí, dice así, versículo 1. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Del 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Acá vemos que lo que hay que hacer por los gobernantes es orar por ellos. Y no solo por ellos, sino hay que orar por todos, porque Dios quiere que todos se salven. ¿Estamos haciendo eso o estamos solo criticando? Es la pregunta. Si seguimos en Romanos capítulo 13, si saltamos al versículo 8, se dice que no debemos tener deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Si criticamos, amamos. Porque criticar es solo hablar. No es reprender, corregir para que algo cambie. Es hablar, 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 sin hacer ningún cambio. Entonces criticar no es amar. Y la deuda que tenemos con todos es amarnos. Si vamos al versículo 11, dice hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día, por eso dejemos de lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías borracheras, ni moralidad sexual y libertinaje, ni disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Se nos dice que dejemos a un lado las obras de la oscuridad, dejemos a un lado los deseos de la carne, no proveamos para la carne, no preocupémonos por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, que debe haber un cambio porque Cristo está cerca. Si vamos al capítulo 14, que es clave también leer del versículo 1 al 4, dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos a su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces acá se nos dice que no deberíamos entrar en discusiones, que no deberíamos menospreciar ni condenar. Ni el que come de todo, que se cree maduro, ni el que come pocas cosas, que es débil. Ni uno al otro se debe condenar, ni uno al otro se debe despreciar. Si vamos al versículo 10, dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y es cierto, no debiéramos juzgarnos. En el versículo 13 dice: dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. ¿Estamos haciendo eso o estamos poniendo obstáculo cuando criticamos, cuando juzgamos?
En el versículo 15 dice: ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Si se angustia tu hermano por lo que decís, no te comportas con amor. Dice: no destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Eso, por causa de comida destruían a su hermano. Nosotros por palabras, por cosas que decimos entender, destruimos al hermano. Estamos en lo mismo. En el versículo 21 dice: más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Debiéramos tener estas cosas presentes antes de criticar.